Mi hijo está en la sala de emergencias. Le envié un mensaje a mi mamá. Ella respondió, estamos ocupados con la cena de ascenso de tu hermana. Entonces, le dije, deja que tu hijo favorito pague las cuentas. Después de que mi hermana llamó a mi hijo, una carga inútil. Yo, de 35 años, mujer, he estado lidiando con esta tontería durante años y finalmente me rompí. Mis padres básicamente me han estado tratando como su alcancía personal desde que conseguí mi primer trabajo real después de la universidad. Comenzó solo esta vez cuando su aire acondicionado se averió a mediados de julio. Todavía recuerdo a mi papá llamándome prácticamente hiperventilando sobre cómo mi mamá estaba sufriendo por el calor. Ella tiene problemas respiratorios. Mi estúpida yo les transfirió $1.800 para una nueva unidad de inmediato. Me prometieron con el dedo meñique que me pagarían cuando papá recibiera su bono. Sí, eso nunca sucedió. Pero lo dejé pasar porque son mis padres, ¿verdad? Avancemos 7 años y literalmente estoy pagando por todo. Su hipoteca, $1.500 al mes. Ambos pagos de autos, alrededor de $650. Todas sus primas de seguro, otros $800. Y estas emergencias aleatorias que de alguna manera siempre parecen suceder justo cuando están planeando un viaje para visitar a mi tía en Florida. El año pasado, revisé mis extractos bancarios y casi me da un ataque al corazón. Les había dado más de $45.000. Eso es como un pago inicial de una casa o algo así. Mientras tanto, mi hermana Serena es su precioso angelito que camina sobre el agua. Ella tiene 32 años y todavía vive en su sótano porque encontrar un apartamento es muy difícil en estos días y los trabajos de nivel inicial no pagan lo suficiente. Pero de alguna manera tiene dinero para leggings Lululemon y viajes de fin de semana a Nashville con sus amigos. Consiguió su cómodo trabajo de marketing porque papá conoce al dueño. Y mamá todavía le lava la ropa y le cocina comidas especiales porque Serene está muy estresada en él. ¿Trabajo? No puedo inventar esto. Mamá siempre dice, pero Serene es tan creativa y sensible. Simplemente está encontrando su camino. Sí. Y yo soy solo la aburrida con un trabajo de finanzas a quien llaman cuando llega la factura de la tarjeta de crédito. Literalmente trabajo 60 horas a la semana mientras Sarin publica TikToks desde su piscina. La parte más frustrante es que sigo pagando. Sigo esperando que tal vez esta vez lo aprecien. Tal vez esta vez realmente recuerden mi cumpleaños sin que Facebook se lo recuerde. Tal vez esta vez realmente pregunten por mi hijo sin que yo lo mencione primero. Honestamente, escribir esto me hace darme cuenta de lo patética que he sido. ¿Qué estoy tratando de demostrar? Que si les doy suficiente dinero, ¿de repente me amarán tanto como aman a Seren? He hablado con mi terapeuta sobre esto muchas veces. Ella sigue diciéndome que estoy atrapada en este patrón de intentar ganarme su amor. Pero simplemente no puedo romper el ciclo. Cada vez que pienso en cortarles el apoyo financiero, siento una horrible sensación de culpa en el estómago. ¿Qué pasa si pierden la casa? ¿Qué pasa si no pueden pagar la medicación para el corazón de papá? ¿Qué pasa si Sarin no tiene dónde vivir? Pero luego recuerdo cómo me trataron cuando realmente los necesitaba. Y creo que tal vez es hora de que se las arreglen solos por una vez. De todos modos, hace 2 años, mi vida básicamente implosionó. Mi esposo Jake, a quien creía mi verdadera alma gemela, decidió que acostarse con su pasante de 23 años era más importante que nuestro matrimonio y nuestro hijo. Habíamos estado juntos desde el 2.º año de la universidad. Esos son 13 malditos años, gente. Me enteré de la manera más cliché posible. Olvidó su iPad en casa y apareció un mensaje que decía: la noche anterior fue increíble. No puedo esperar a verte más tarde. No estoy orgullosa de ello. Pero me puse en modo detective y encontré cientos de mensajes de texto entre ellos que se remontaban a meses.
Cuando lo confronté, ni siquiera intentó negarlo. Solo dijo, no planeaba contarte así, pero sí, he conocido a otra persona. Otra persona. Ella era literalmente una pasante en su empresa. Se mudó esa noche, solicitó el divorcio 2 semanas después y vivía con ella en un mes. Están casados ahora. Por cierto. Ella publica estas horribles leyendas de el amor de mi vida en Instagram todo el tiempo. Estaba absolutamente destrozada. Como no podía salir de la cama, me olvidaba de comer, lloraba en la ducha, destrozada. Lo único que me mantenía funcionando era nuestro hijo Talón, que tenía 8 años en ese momento. Y estaba completamente confundido acerca de por qué papá se mudó de repente. Así que llamé a mis padres, pensando que ahora finalmente se involucrarían. El matrimonio de su hija acababa de explotar. Su nieto está confundido y sufriendo. Seguramente, este es el momento en que la familia se une, ¿verdad? La respuesta de mi mamá, bueno, cariño. Los hombres tienen necesidades. Quizás estabas demasiado concentrada en tu carrera. Te descuidaste. Un poco después de que nació Talón. Estaba tan atónita que ni siquiera pude responder. La contribución de mi papá a la conversación fue preguntar si aún enviaría dinero para el pago de su automóvil ese mes. Ni una sola pregunta sobre cómo estaba lidiando Talón o si necesitaba ayuda. Colgué y me senté en el suelo de la cocina llorando durante 1 hora. Pero luego sucedió algo completamente inesperado. Los padres de Jaque me llamaron. Ahora temía hablar con ellos porque pensé que se pondrían del lado de su hijo y también los perdería. Pero Linda, la mamá de Jaque, dijo: no nos importa lo que pase entre tú y Jaque. Todavía eres nuestra hija y Talón sigue siendo nuestro nieto. Y aparecieron. Realmente aparecieron. Recogieron a Talón de la escuela cuando yo tenía que trabajar hasta tarde. Lo tuvieron durante la noche cuando yo tenía reuniones importantes temprano al día siguiente. Tom, el papá de Jaque, nunca se perdió un solo partido de béisbol. Incluso cuando Jaque estaba demasiado ocupado para asistir. Linda le enseñó a Talón a hornear y lo ayudó con sus tareas. Una vez. Tuve un colapso total porque el lavavajillas inundó mi cocina a las 10 de la noche y Jaque no contestaba el teléfono para ayudar. Llamé a Tom desesperada y él condujo 45 minutos hasta mi casa, arregló el lavavajillas. Me ayudó a limpiar el agua y luego se negó a aceptar dinero por ello. Mientras tanto, mis propios padres ni siquiera recordaban el cumpleaños de Talón. Enviaron una tarjeta con 2 semanas de retraso con una tarjeta de regalo de Walmart de $15. Pero sí se acordaron de llamar cuando su techo comenzó a gotear y necesitaban $7,000 para reparaciones. El contraste era tan marcado. Linda y Tom me trataron como familia, incluso cuando no tenían ninguna obligación. Mis parientes de sangre me trataron como una molestia a menos que necesitaran dinero en efectivo. Durante 2 años después del divorcio, apenas supe de mis padres, excepto cuando vencía una factura. Ocasionalmente preguntaban por el niño. Pero no se molestaban en ir a su obra escolar o a sus partidos de fútbol. El cumpleaños de Siren era una reunión familiar obligatoria con comida de catering y decoraciones personalizadas que yo pagaba. Pero el cumpleaños de Talón ni siquiera justificaba una llamada telefónica. Seguía diciéndome a mí misma que así son ellos, que muestran amor de manera diferente. Que no debería esperar demasiado. Pero en el fondo, sabía la verdad. Simplemente no les importábamos mucho a mí ni a Talón. No éramos prioridades. Éramos cajeros automáticos con pulsaciones. Sin embargo, hace unos 6 meses, algo súper extraño comenzó a suceder. Mis padres de repente se convirtieron en abuelos involucrados. Fue como si unos ladrones de cuerpos se hubieran apoderado de ellos o algo así. Comenzó con mi mamá llamando un martes cualquiera. Estaba en medio de una reunión de trabajo cuando su nombre apareció en mi teléfono. Casi lo ignoré porque nunca llama a menos que necesiten dinero.
Pero pensé que podría ser una emergencia, así que salí a contestar. ¿Cómo le va a Talón en la escuela? Preguntó completamente casual, como si lo preguntara todo el tiempo. Casi se me cae el teléfono porque literalmente nunca había hecho eso antes. Ni siquiera sabía en qué grado estaba ni quién era su maestra. De hecho, tartamudeé como una idiota porque me tomó tan desprevenida. Está bien. Obtuvo una en su proyecto de ciencias la semana pasada, dije. Esperando el inevitable giro hacia cualquier factura que necesitaran que pagara. Pero nunca llegó. Solo charló sobre Talón por unos minutos, preguntó si todavía le gustaban los dinosaurios. Le gustaban los dinosaurios cuando tenía 6 años. Ahora le encanta el espacio. Y luego dijo. Tu padre y yo estábamos pensando que ustedes dos deberían venir a cenar el domingo este finde semana. Cena del domingo. No nos habían invitado a una comida desde antes del divorcio. Incluso en Navidad, siempre habíamos sido nosotros quienes nos invitábamos a la casa. Y ellos actuaban como si estuviéramos imponiendo. Se puso más extraño a partir de ahí. Cuando aparecimos ese domingo, la casa estaba limpia. Había cubiertos reales en la mesa. Mi mamá había preparado el postre favorito de Talón, o lo que era su favorito hace 3 años. Al niño ya ni siquiera le gusta el pastel de chocolate, pero bueno. Mi papá realmente dejó su teléfono y habló con Talón sobre la escuela. Preguntó sobre béisbol. Talón juega fútbol, pero a por el esfuerzo, supongo. E incluso desenterró algunos cómics viejos del ático que solían ser míos. Luego, la parte realmente extraña, al irnos, se ofrecieron a cuidarlo. Permítanme repetir, mis padres se ofrecieron a cuidar. Estas son las mismas personas que una vez me dijeron que no se habían apuntado para tareas de cuidado de niños cuando les pregunté si podían cuidar a Talón durante 2 horas mientras yo iba a una cita con el médico. Podríamos llevárnoslo todo el fin de semana si quieres, dijo mi mamá. Sonriendo demasiado brillantemente. Para que tengas tiempo para ti. Trabajas muy duro. De hecho, comprobé si tenía fiebre. Mi mamá nunca había reconocido que yo trabajaba duro, nunca. No sabía cómo sentirme al respecto. Pero este comportamiento extraño continuó durante semanas. Las cenas dominicales se convirtieron en algo regular. Llamaban para ver cómo estaba Talón. Le compraban regalos sin motivo. Incluso aparecieron en uno de sus partidos de fútbol. Mi papá se quejó de que las sillas plegables le dolían la espalda todo el tiempo. Pero aún así, aparecieron. Honestamente, estaba conmocionada, pero también esperanzada. Como si hubieran tenido algún tipo de epifanía. Tal vez uno de ellos tuvo un problema de salud que no me estaban contando y que los hizo darse cuenta de que la vida es corta. Tal vez finalmente entendieron cómo se supone que deben ser los abuelos después de ver a sus amigos con sus nietos. De hecho, lloré en mi coche después de ese primer partido de fútbol al que asistieron. Talón había marcado un gol y mi papá había animado. Realmente animado. No podía recordar la última vez que había mostrado entusiasmo por algo que yo o Talón habíamos hecho. Sentí que finalmente estaba obteniendo la familia que siempre había querido. Los padres que me apoyaban, los abuelos involucrados para Talón. La sensación de pertenencia que había anhelado toda mi vida. Lo sé. Lo sé. Soy una completa tonta, pero he querido su aprobación desde que era una niña pequeña. Llevando a casa boletines de calificaciones con sobresalientes que firmaban sin comentarios mientras elogiaban a Seren por su C++ en la clase de arte. He pasado toda mi vida adulta tratando de ser lo suficientemente buena. Y parecía que tal vez finalmente lo era. Estaba tan agradecida que de hecho aumenté su asignación mensual. Escribir eso me da vergüenza ahora. Además de las facturas regulares que ya pagaba, comencé a enviar $1,500 adicionales al mes. Literalmente estaba pagando por la renovación completa de su cocina porque estaban ayudando mucho.
con talón. Ahora, las encimeras de granito por sí solas costaron como $4.000. Pero pensé que valía la pena si finalmente iban a ser una verdadera familia para nosotros. Mi compañera de trabajo, Jen, pensó que estaba loca. Ella seguía diciendo, la gente no cambia tan rápido sin una razón. Pero la silencié. No quería oírlo. Estaba demasiado ocupada deleitándome con la aprobación de mis padres como para cuestionar sus motivos. Pero Talón sospechó desde el primer día. Los niños tienen estos detectores increíblemente precisos, ¿sabes? Íbamos de camino a casa después de la tercera cena dominical. Y él estaba más callado de lo normal en el asiento trasero. Mamá, ¿por qué Nana y papá de repente quieren que vaya todo el tiempo? ¿Nunca les importó antes? Preguntó, mirando por la ventana. Solo están tratando de recuperar el tiempo perdido, amigo, le dije. Mirándolo por el espejo retrovisor. A veces la gente se da cuenta de lo que es importante cuando envejece. Pero él me dio una mirada demasiado sabia para un niño de 10 años. Todavía no saben en qué grado estoy. Mamá. Papá me llamó Marcus ayer y Nana sigue preguntando por los dinosaurios aunque le dije 3 veces que. Ahora me gusta la astronomía. Tenía razón, por supuesto. Estaban haciendo el paripé, pero los detalles no cuadraban. Como actores que no habían aprendido bien sus líneas. ¿Y siguen preguntando por tu trabajo?, continuó. Si conseguiste un aumento o una bonificación. Nunca les importó tu trabajo excepto cuando necesitaban dinero. De la boca de los niños, ¿verdad? Pero lo ignoré porque quería creer que habían cambiado. Estaba tan desesperada por su aprobación que ignoré todas las señales de advertencia. Yo, la clásica. Luego descubrí la verdad, y fue exactamente tan malo como probablemente todos están pensando. Un día pasé por su casa sin avisar para dejarles algunas compras que les había hecho. Sí, también les estaba pagando la comida, además de todo lo demás. Mamá estaba hablando por teléfono en la cocina y no me oyó entrar por la puerta lateral. Sí, ya la tenemos enviando dinero extra, le estaba diciendo a alguien. Con voz engreída y satisfecha. La cocina estará terminada para Navidad. No. Solo tenemos que fingir que nos preocupamos por el niño unas horas a la semana. Pequeño precio a pagar por un nuevo refrigerador sub-cero. Me quedé allí en el pasillo sintiendo como si alguien me hubiera abofeteado. Todo era falso. El repentino interés en Talón, las cenas familiares, las ofertas de cuidar niños. Todo solo para sacarme más dinero. Salí silenciosamente y me senté en mi coche durante unos 20 minutos, mirando al vacío. Ni siquiera podía llorar. Estaba simplemente vacía, luego enojada, luego avergonzada por ser tan crédula. Más tarde, descubrí que estaba hablando con Seren. Mi hermana sabía de todo el engaño y le pareció divertido. Me estaban usando como un títere y se reían a mis espaldas. Ese día conduje a casa y miré mis extractos bancarios. En los últimos 6 meses, desde que habían comenzado su pequeño acto de abuelos amorosos, les había dado $15.000 extra además de sus gastos regulares. ¿Para qué? Por pretender preocuparse por nosotros. Casi los confronté en ese mismo momento. Tenía todo un discurso preparado en mi cabeza sobre cómo me habían estado usando durante años y que finalmente se iba a detener. Pero luego decidí esperar. Quería ver hasta dónde llevarían esta farsa. No tuve que esperar mucho para que mostraran sus verdaderos colores. Pero entonces la vida decidió probar exactamente lo terrible que podía ser mi familia. Permítanme ponerlos en contexto primero. Hace aproximadamente un mes, comencé a tener unos dolores de cabeza insoportables. Como el peor dolor que he sentido en mi vida. Estoy hablando de despertarme en medio de la noche, no poder funcionar. Por favor, déjame morir de dolor de cabeza. Siempre he tenido migrañas, así que al principio lo atribuí al estrés. Caramba, me pregunto de dónde vino eso.
Y simplemente estaba tomando Advil como caramelos. Mi compañera de trabajo Jen notó que algo andaba mal cuando seguía entrecerrando los ojos en la pantalla de mi computadora y usando gafas de sol en interiores. Necesitas ver a un médico, me decía. Pero yo decía, no tengo tiempo. Y es solo estrés porque eso es lo que hacen las madres trabajadoras. Ignoramos nuestra propia salud hasta que literalmente no podemos funcionar. Luego, una mañana. Justo después de darme cuenta de la razón detrás del repentino afecto de mis padres. Me desperté y todo era diferente. El dolor era aún peor. Y cuando me miré al espejo, noté que mi ojo izquierdo no seguía a mi ojo derecho. Traté de enfocarme en mi reflejo, pero el lado izquierdo de mi visión estaba simplemente oscuro. Todo estaba borroso y extraño, y mi cabeza sentía que literalmente iba a explotar. No me pregunten por qué, pero primero intenté llamar a mi ex Jaque. Tal vez por costumbre, tal vez porque no tenía a nadie a mi lado. Pero, por supuesto, fue directamente al buzón de voz. Estaba de luna de miel con la expasante, ahora esposa, en Bali. Sí, en serio. Habían estado publicando esas fotos nauseabundas de pareja en Instagram desde su bungalow sobre el agua toda la semana. Luego llamé a Linda y Tom. Pero recordé que estaban en ese crucero que habían estado planeando desde la jubilación de Tom. Las primeras vacaciones que tomaban en años. Incluso habían invitado a Talón a ir con ellos, pero él tenía escuela. Y no quería que se la perdiera. Empecé a entrar en pánico porque Talón todavía estaba dormido en su habitación. Y sabía que algo andaba muy mal conmigo. Apenas podía mantenerme de pie sin sentir que iba a vomitar o desmayarme. Llamé a mi vecina. Una mujer increíble de 70 años que básicamente nos ha adoptado desde que nos mudamos. Ella vino de inmediato en pijama y pantuflas para quedarse con Talón. Y yo misma me dirigí a la sala de emergencias. Error estúpido. No hagan esto. Llamen a una ambulancia si alguna vez se encuentran en esta situación. El viaje al hospital es en su mayoría un borrón. Recuerdo apenas ver la carretera y tener que detenerme una vez para vomitar a un lado de la carretera. Seguía pensando en Talón despertándose y yo sin estar allí. Y eso me dio la concentración suficiente para seguir conduciendo. Cuando llegué a la sala de emergencias, entré tropezando y le dije mis síntomas a la enfermera de triaje. En el segundo en que mencioné la pérdida repentina de la visión y el peor dolor de cabeza de mi vida, todo cambió. Me llevaron de inmediato. Nada de tiempo de espera en la sala de espera. Las siguientes horas fueron un torbellino de tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y médicos con caras serias. El neurólogo que vino a verme no edulcoró la situación. Tienes lo que se llama un aneurisma sacular en el cerebro y está empezando a sangrar, dijo, mostrándome la exploración. Necesitamos hacer una cirugía de emergencia para pinzarlo antes de que se rompa por completo. Sí. Eso sucede, no terminó la frase. No tenía que hacerlo. Le pregunté cuáles eran mis posibilidades, y dudó. Si te metemos en cirugía en la próxima hora, tu pronóstico es bueno. Si esperamos. Otra frase sin terminar. Fue entonces cuando realmente me di cuenta. Podría morir hoy. Ahora mismo, podría dejar a Talón sin madre. Comencé a sollozar, lo que solo hizo que me doliera más la cabeza. Todo en lo que podía pensar era en Talón. ¿Qué le pasaría si yo muriera? ¿Jaque se haría cargo? ¿Terminaría viviendo con su madrastra de 23 años que publica selfies de morritos todo el día? ¿Me recordaría dentro de unos años? ¿Sabe dónde guardo todos los documentos importantes? Alguna vez le conté que su proyecto de arte del jardín de infancia está en esa caja especial de mi ¿armario? Mi mente estaba corriendo con todas las cosas que no había dicho, no había hecho. No había preparado. Estaba literalmente enfrentando la muerte, y mi mayor miedo era que mi hijo terminara sin mí.
El hospital necesitaba prepararme para la cirugía de inmediato. Pero Talón todavía estaba en el apartamento de mi vecina. Pronto iría a la escuela, pero alguien tenía que recogerlo después. Mi vecina ya no podía conducir debido a su vista, así que esa no era una opción. En mi estado de adulta bajo analgésicos, pensé que tal vez mis padres finalmente se harían cargo. Seguramente una emergencia literal de vida o muerte sacaría a relucir algo de decencia humana. Básica. Así que llamé a mi mamá. Estaba llorando, aterrorizada, a punto de entrar en cirugía cerebral. Y le rogué que por favor recogiera a Talón de la escuela y lo cuidara por la noche. Oh, cariño, hoy no podemos, dijo, sonando genuinamente molesta por mi pregunta. Serene acaba de conseguir un ascenso en la empresa de marketing y la llevamos a celebrarlo a ese nuevo asador en el centro. No puede su padre recogerlo, expliqué. Jaque estaba fuera del país. Yo estaba desesperada. Literalmente siendo preparada para una cirugía de la que podría no sobrevivir. Bueno, ¿qué pasa con esos suegros de los que siempre hablas? Parecen tener mucho tiempo para él. Mi corazón se hundió. Incluso ahora, incluso con mi vida en juego, no podían molestarse. Están en un crucero, mamá, dije, con la voz temblorosa. Por favor. Es solo una tarde. Incluso puede venir a la cena de Siren. Solo necesita que alguien lo recoja de la escuela. No sé si voy a salir de esta cirugía. Hubo un murmullo y luego escuché la voz de mi hermana. Mamá lo puso en altavoz. Oye, esta cena es muy importante para mí. ¿No puedes arreglar algo? Tu hijo siempre está causando problemas en los peores momentos. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba a punto de someterme a una cirugía cerebral y a ellos les preocupaban las reservas para la cena de una promoción en un trabajo que mi papá le había conseguido a través de sus contactos. No está causando problemas, susurré, apenas capaz de hablar por el dolor. Podría morir. Solo necesito que alguien lo recoja de la escuela. Tiene 10 años. Sarin resopló, literalmente resopló, y dijo, Dios. Tu hijo es una carga inútil. Siempre necesitando algo. Siempre agotando la energía y los recursos de todos, como su madre. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Esas palabras, carga inútil. Sobre un niño de 10 años cuya madre estaba literalmente en el hospital enfrentando la muerte. Mi propia hermana llamó a mi hijo, a su sobrino, una carga inútil. Mientras me preparaban para una cirugía cerebral de emergencia y mi mamá, ¿lo defendió? ¿Regañó a Seren por ser tan cruel? Ella solo suspiró y dijo, veremos si podemos cambiar la reserva. Pero Serene tiene razón. Este es un momento muy inconveniente. Inconveniente el momento de mi aneurisma cerebral porque interfirió con sus planes de cena. Colgué el teléfono y simplemente sollocé. La enfermera que me estaba preparando para la cirugía parecía alarmada por mis monitores y preguntó. ¿Qué pasaba? Le dije que mis padres se negaron a recoger a mi hijo de la escuela y que no sabía qué hacer. Por suerte, la trabajadora social del hospital lo escuchó e inmediatamente intervino. Era una mujer increíble que básicamente se hizo cargo de todo. Se puso en contacto con la escuela de Talón. Explicó la situación y arregló que se fuera a casa con su mejor amigo, Jaden. Hasta que pudieran comunicarse con alguien. Incluso llamó a mi vecina, quien accedió a ir con la mamá de Jaden a recoger algunas cosas de Talón de nuestro apartamento. Una completa extraña mostró más preocupación por mi hijo que sus propios abuelos y tía. Mientras me llevaban al quirófano, me invadió una extraña mezcla de terror y claridad. El médico me había dicho que había una posibilidad de que no despertara o de que despertara con déficits. Esto podría ser los últimos pensamientos conscientes de mi vida. Y en ese momento, tomé una decisión. Si sobrevivía, había terminado con mi familia. Completamente terminada.
No más dinero, no más oportunidades, no más esperar a que cambiaran. Me habían mostrado exactamente quiénes eran en el momento en que más los necesitaba. Y finalmente iba a creerles. La cirugía fue un éxito. Obviamente, ya que estoy escribiendo esto, jajaja, pero la recuperación ha sido difícil. Pasé una semana en el hospital y quiero saber quién apareció. Linda y Tom cortaron sus vacaciones y volaron de regreso tan pronto como el hospital los contactó. Se turnaron para quedarse conmigo en el hospital y cuidaron de Talón en casa. Tom ayudó a Talón con sus tareas por FaceTime desde el hospital para que yo pudiera descansar. Linda me compró pijamas de verdad para no tener que usar la bata del hospital todo el tiempo. Y me lavó el cabello en el lavabo cuando estaba demasiado débil para ducharme. Mi jefe no solo trajo comida, sino que reorganizó todo mi calendario de proyectos y me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara. Mis vecinos organizaron un sistema de entrega de comidas que todavía funciona. Y en del trabajo llevó a Talón a su partido de fútbol para que no se lo perdiera. Mi vecina me hizo sopa casera todos los días durante 2 semanas después de que llegué a casa. Mis padres enviaron un mensaje de texto 3 días después de mi cirugía preguntando si iba a hacer el pago de la hipoteca a tiempo porque el banco los había llamado. Fue entonces cuando decidí dinamitar sus finanzas desde la órbita. Todo mientras me recuperaba de una cirugía cerebral literal con una cicatriz de 10 pulgadas en la cabeza y una perspectiva completamente nueva de la vida. Nada te hace reevaluar tus prioridades como casi morir. Seguía pensando en lo que el neurocirujano me dijo después de la operación. Eres increíblemente afortunada. Si hubieras esperado unas horas más para venir, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación. Tuve una segunda oportunidad en la vida y no iba a desperdiciarla permitiendo que personas tóxicas me agotaran más. Mientras todavía estaba en la cama del hospital, hice algunas llamadas. Primero, llamé al banco que tiene la hipoteca de mis padres. Resulta que cuando eres tú quien hace los pagos durante 5 años, están bastante dispuestos a hablar contigo. Les expliqué que ya no sería responsable de la cuenta y detuve las transferencias automáticas mensuales de $1,500. Luego, llamé a ambas compañías de préstamos automotrices para sus autos. Lo mismo. Les informé que ya no haría pagos de préstamos que no estaban a mi nombre. Eso fue otro ahorro de $650 al mes. Tarjetas de crédito, las 5, de las que había estado pagando los mínimos durante años. Cancelé mi estado de usuario autorizado y les informé que no haría más pagos. Seguro de hogar, primas de seguro médico, factura de teléfono celular, servicio de internet. Suscripciones de streaming, todo terminado. Incluso llamé a su club de campo y cancelé la membresía que había estado pagando. $450 al mes para que jugaran al golf y se quejaran de sus vecinos. Cuanto más profundizaba en mis finanzas, más me enojaba. Encontré pagos recurrentes para la membresía del gimnasio de Saren. Amazon Prime incluso sus citas de Botox que de alguna manera habían terminado en mi tarjeta de crédito. Cancelé todo. Para cuando terminé, había recuperado más de $4,000 en gastos mensuales que habían estado destinados a mantener a mis padres y a mi hermana. Y se merecían exactamente eso después de llamar a mi hijo una carga inútil mientras yo enfrentaba la muerte potencial. Cuando mi mamá finalmente llamó al día siguiente, todo lo que dijo fue: el banco volvió a llamar por el pago de la hipoteca. Dijeron que el pago fue cancelado. ¿Qué está pasando? ¿Pasó algo? Estaba tan tranquila cuando respondí. Extrañamente tranquila. Sí, he cancelado todo el apoyo financiero. El silencio al otro lado duró tanto que pensé que la llamada se había cortado. Luego ella básicamente explotó. ¿Qué? ¿No puedes hacer eso? Tenemos facturas pendientes. La medicación para el corazón de tu padre. Los impuestos de la propiedad.
¿Cómo pudiste hacernos esto? Bueno, Serena acaba de ser ascendida, ¿verdad? Estoy segura de que puede ayudar. Dije usando sus palabras exactas de cuando le rogué que recogiera a Talón. Ella comenzó a llorar entonces. Como un sollozo teatral sobre cómo se quedarían sin hogar y todo fue mi culpa. Como son ancianos y no pueden mantenerse ahora. Lo cruel que estaba siendo con mis propios padres que sacrificaron todo por mí. Yo solo dije, tu hija llamó a mi hijo, que estaba aterrorizado de que su madre pudiera morir. Una carga inútil mientras me preparaban para una cirugía de emergencia. ¿Y me llamas cruel? Ella intentó retractarse. Seren no quiso decir eso. Solo estaba estresada por su cena. Ambos me mostraron exactamente lo que piensan de nosotros, dije. Ahora pueden mostrarme cómo se las arreglarán sin mi dinero. Luego colgué y bloqueé ambos números. Me recosté en esa cama de hospital y sentí un gran peso levantarse de mí. No solo financiero, sino emocional. Ya no era responsable de ellos. No les debía nada. Y aquí estoy hoy. Han pasado 3 meses desde la gran liberación financiera. Así es como lo llama mi terapeuta, jajaja. Y han pasado muchas cosas. La ruptura con mis padres fue exactamente lo que esperarías. Su auto fue embargado el mes pasado. Ahora tienen 3 meses de atraso en su hipoteca. Mi papá tuvo que conseguir un trabajo a tiempo parcial en Loves. Y mi mamá aparentemente está vendiendo esos horribles leggings en uno de esos esquemas piramidales. En Facebook. Siren tuvo que mudarse de su sótano y conseguir un apartamento con 2 compañeras de piso porque ya no pueden mantenerla. Ha estado publicando estos TikToks de historia triste sobre tener que empezar de nuevo a los 32 y miembros de la familia tóxicos que te abandonan. Me sentiría mal. Excepto que recuerdo que llamó a mi hijo inútil mientras yo estaba a punto de someterme a una cirugía cerebral. Así que no. No me siento mal en absoluto. Han intentado contactarme a través de familiares lejanos, viejos amigos, incluso mis vecinos. Enviaron una carta real por correo rogándome que fuera razonable y que pensara en la familia. La carta incluía una lista detallada de facturas que necesitaban que pagara. Incluido el seguro del coche de Sarin. La audacia es sinceramente impresionante. No he respondido a nada de eso. El único mensaje que envié fue a través de mi abogado informándoles que cualquier contacto adicional sería considerado acoso. Mientras tanto, mi vida se ha transformado por completo. Resulta que tener $4,000 adicionales al mes hace una gran diferencia. Pagué mi deuda de tarjeta de crédito. Abrí un fondo universitario para Talón e incluso tomé unas vacaciones el mes pasado. Solo nosotros 2 en San Diego. Linda y Tom siguen siendo absolutamente increíbles. La semana pasada, Tom le enseñó a Talón a cambiar una llanta porque todo hombre debería saber cómo ayudar a alguien varado en la carretera. Estas personas son lo que deberían ser los abuelos. Pero hubo un gran acontecimiento que me hizo creer en las segundas oportunidades. El Dr. Cade. Él es el neurocirujano que me salvó la vida. Durante una de mis citas de seguimiento, me preguntó si me gustaría tomar un café alguna vez. Yo estaba súper incómoda al respecto. ¿Te refieres a discutir mi cerebro? Y él solo sonrió y dijo, no, como una cita, a menos que no estés interesada. Lo cual está totalmente bien. Resulta que ambos somos padres solteros con exparejas de pesadilla y familias complicadas. Él tiene 38 años y una hija de 8 años de su matrimonio anterior. Llevamos viéndonos unas 6 semanas y va muy bien. Y lo que me hace sentir cálida y feliz es que él y Talón se llevan de maravilla. Construyeron juntos un complicado cohete modelo el fin de semana pasado. Y Talón no ha dejado de hablar de ello desde entonces. El Dr. Cade, todavía lo llamo así de broma, nunca subestima a Talón ni lo trata como a un niño. Explica cosas médicas y conceptos científicos como si Talón pudiera entenderlos.
Lo que a Talón le encanta. Su hija Zoe es dulce pero tímida. Perdió a su mamá por cáncer hace 2 años, así que está lidiando con su propio duelo. Talón ha sido súper paciente con ella, mostrándole sus videojuegos e incluyéndola en actividades. Verlos juntos hace que mi corazón haga cosas raras. No sé a dónde va esta relación, pero se siente saludable. No hay drama, no hay manipulación. Somos solo 2 adultos que disfrutan de la compañía del otro y tenemos hijos compatibles. Me siento segura teniendo a alguien a mi lado que podría abrazarme cuando las cosas se ponen difíciles. Así que, así estamos ahora. Mi cuenta bancaria está más saludable. Mi vida amorosa es prometedora. Mi hijo está prosperando y las personas tóxicas están fuera de nuestras vidas. A veces tienes que casi morir para aprender a vivir de verdad. Y a veces tienes que dejar de pagar las facturas de otras personas para finalmente invertir en ti mismo. Gracias por todo el apoyo, Reddit. Sus comentarios me ayudaron a sentirme menos loca y más segura de mis decisiones durante todo este lío. Edición, Santo Cielo. No esperaba tantos premios. Gracias a todos. Edición 2. A la persona que preguntó si echo de menos a mis padres. Honestamente, echo de menos la idea de tener padres amorosos. Echo de menos lo que podría haber sido nuestra relación. Pero no echo de menos la relación real que tuvimos, si eso tiene sentido. Edición 3. El Dr. Cade dice, hola a todos los que nos han apoyado. Sí. Él sabe de estas publicaciones. Se las mostré después de nuestra 5ª cita. Y pensó que era terapéutico. Edición 4. Para aquellos que preguntan por una actualización sobre Sarin. Aparentemente les dijo a todos que abandoné a la familia porque conseguí un novio médico rico. La línea de tiempo ni siquiera funciona para esa mentira.